¿Qué sería el siglo? Muy bien, señorita, excelente. Yo les he enseñado a sacar el siglo tomando en cuenta los dos primeros dígitos del año, ¿no? Profe, este año, ¿cuántos dígitos tiene? 4. Mira, 1, 2, 3, 4. Toma en cuenta los dos primeros dígitos, el 1 y el 7. ¿Qué número forman? 17, profe. Y 17 más 1, ¿cuánto es? 18. Así se sacan los siglos, ¿no? A ver, jovencito, permítame, voy a aceptar a los últimos, para que no se perjudiquen. Y ahora sí. Profe, entonces en el siglo XVIII hubo aproximadamente 112 rebeliones. Mira, 112 rebeliones, profe. ¿Y cuántos triunfaron? Ni uno. Todos fracasaron porque entre ellos se van traicionando. Pero las rebeliones indígenas más trascendentales, los que más sobresalen, ¿de quiénes fueron? De Juan Santos Atahualpa, que en la clase anterior hemos desarrollado, y la de Túpac Amaru II, ¿no? José Gabriel Cóndor Canqui, que el día de hoy lo vamos a desarrollar. ¿Qué más, profe? Entonces veamos quién fue, profe, quién fue José Gabriel Cóndor Canqui. A ver, veamos, miren, José Gabriel Cóndor Canqui, Túpac Amaru II. Él hace creer que es descendiente del Inca Túpac Amaru, ¿no? Que en los textos aparece como Túpac Amaru I. Claro, el verdadero y el único Túpac Amaru es el Inca pues, de Vilcabamba, ¿no? El hijo de Manco Inca. Porque Túpac Amaru II tiene su nombre. ¿Cuál es el nombre de Túpac Amaru II? José Gabriel Cóndor Canqui. ¿Y cuánto tiempo duró su rebelión? Menos de un año. Menos de un año, pero acá aparece un año. Comenzó el 4 de noviembre de 1780 y fue ejecutado el 18 de mayo de 1781, o sea, menos de un año, ¿no? ¿Qué era, profe Cóndor Canqui o Túpac Amaru II? Un cacique, profe, pero acá dice curaca, profe, ponte de acuerdo, ¿qué es, curaca o cacique? Es que en la época inca se llamaban curacas, y en la época colonial, cuando llegaron los españoles, ¿cómo lo llamaron a los curacas? Caciques. Conclusión, ¿cuál es la diferencia entre cacique y curaca? Solo el tiempo, porque ambos son jefes de ayllus. Curaca en el incanato y cacique en la época colonial, así de fácil. Entonces este señor, si Túpac Amaru, por ejemplo, hubiese existido en el Tahuantinsuyo, sería curaca de Surimana, Pampamarca y Tungazuca. Pero, profe, él vivió en la época colonial, en el virreinato, entonces será cacique. ¿Cacique de dónde? De Surimana, Pampamarca y Tungazuca. Estos tres pueblitos llamados Surimana, Pampamarca y Tungazuca, ¿a dónde pertenecen? A una provincia, profe. ¿Y cómo se llamaban las provincias? Jovencitos, las provincias se llamaban corregimientos. Así, profe, claro. En el virreinato una provincia se llama corregimiento. ¿Y a qué provincia pertenece? A Tinta, profe. Es decir, a la provincia de Tinta. Y este es recontra fácil, jóvenes. Perdonen por la ofensa. ¿A dónde pertenece Tinta? ¿A qué región? ¿A qué departamento o región pertenece Tinta? Sálvenme, por favor, ayúdenme, pues, muchachos. Cusco. Cusco, es recontra fácil. Pero lo que sí tenemos que saber es, ¿no? ¿Dónde nació Túpac Amaru II? En la provincia Corregimiento de Tinta. ¿En qué pueblito de Tinta? En Surimana. Es como, por ejemplo, a nosotros, ¿no? A todos nos dicen puneños, ¿no? Profe, a los que hemos nacido en Puno. Pero, profe, muchos no somos de acá de la ciudad de Puno, sino de dónde somos, de una provincia. O sea, por ejemplo, yo soy de Sandia, soy puneño por la región de Puno. Igualito, Túpac Amaru nació en el pueblito llamado Surimana, en la provincia o corregimiento de Tinta. No olvidar eso, corregimiento de Tinta. Alguien que desactiva su audífono para interferir en la explicación de clase, lo retiro, jóvenes. ¿Eh? ¿Qué más, profe? Este señor, como es cacique, es curaca, tiene derecho a la educación, obviamente, pero, profe, tiene derecho a la educación. Y recuerden, en la clase anterior les expliqué, había solamente 2 colegios de caciques. ¿Alguien me podría decir cuáles son esos colegios de caciques? Uno en Cusco y el otro en Lima. Lima el Príncipe. Muy bien, en Lima el Príncipe. Cusco era San Francisco de Borja. Y en Cusco San Francisco de Y el Borja. Príncipe en Lima. Excelente, jóvenes. Ya ves qué feliz me hacen cuando estudian, así uno también ya viene más preparado a explicarles, ¿no? Para darles más datos. ¿Qué más, profe? Miren, ¿quiénes educaban a los
Caciques, los jesuitas. Claro, recuerden que Juan Santos Atahualpa también fue educado por los jesuitas. Y Tupac Amaru II también fue educado por los jesuitas. Como es cusqueño, no va a ir hasta Lima a estudiar, profe, porque en esas épocas no había tren, carro ni avión. Entonces, ¿dónde estudió? En el Colegio de Caciques San Francisco de Borja. ¿Dónde queda el Colegio Caciques de San Francisco de Borja? En Cusco, profe, en Cusco. En 1760, a los 21 años, mira, a los 21 añitos se casa con una mujer de carácter recontra fuerte. Profe, ¿ah, sí? Claro. ¿Y quién es esa mujer de carácter fuerte que fue el lugarteniente de Tupac Amaru II, la que organizaba el ejército de Tupac Amaru II? Micaela Bastidas. Ah, sí, profe, sí. Micaela Bastidas, 2 años menor que su esposo. Profe, si Tupac Amaru tiene 21 años cuando se casa, Miquita, ¿cuántos años tenía? 19. Profe, ¿tan jóvenes se casaron? Sí, muchachitos. Y fruto de ese matrimonio nacieron 3 hijitos. Profe, ¿cuáles son esos hijitos? Acá tenemos el mayor de todos, Hipólito, el segundo, Mariano, y el menorcito, el chiquitito, el pequeñito, se llamaba Fernandito, ¿no? Profe, ¿qué pasó con Hipólito? Lo mataron los españoles. Después con Mariano también lo mataron, y Fernandito, como aún era bebé, era un niñito, no lo mataron, ¿no? Profe, pero eso sí, se lo llevaron a España y ahí lo abandonaron. Y ahí se pierde el rastro de ¿quién? Del último descendiente de Tupac Amaru II. Ahora pasamos, jovencitos, a desarrollar las causas y consecuencias de ¿quién? De la rebelión de José Gabriel Condorcanqui. ¿Quién es José Gabriel Condorcanqui? Tupac Amaru II. Si yo te pregunto, jóvenes, ¿cuál es el nombre verdadero de Tupac Amaru II? ¿Qué me vas a responder? Condorcanqui. José Gabriel Condorcanqui. José Gabriel Condorcanqui. A ver, muchachitos, ¿qué significa Condorcanqui? Eres un cóndor. Ah, sí, profe, sí. En quechua, canqui es eres. Y cóndor, profe, es una ave de rapiña. Y Tupac Amaru no se ofendía cuando le decían, eres un cóndor. No, al contrario, él se sentía. ¿Por qué? Porque tener apellidos así oriundos, que estén relacionados con animales, cerros, lagos, te da un estatus social entre la masa indígena. Así como Pumacahua, por ejemplo, ¿no? Puma es un felino, es el cazador más grande de los Andes. Y Caguas, profe, ver, mirada de puma. Por eso mayormente los caciques que sus apellidos están relacionados ¿con qué? Con animales, ¿qué más? Con cerros, etc. ¿Por qué se rebeló José Gabriel Condorcanqui? Si este señor tenía derecho a la educación. Si es un cacique, no va a ir a la mita minera, él se salva, es cacique. Y es más, este señor era un arriero comerciante. Mira, ¿saben cuántas mulas tenía? 350 mulitas. ¿Qué es eso? En esas épocas, tener una mula es como tener una camioneta. ¿Por qué? Porque transportaban, por ejemplo, minerales que explotan en la mina para llevar hasta Lima en lomo de mulas. Entonces, si tú tienes 350 mulas, tienes 350 camionetas, eres millonario. Y José Gabriel Condorcanqui era millonario, era el más grande comerciante del sur peruano. Ahí, por ejemplo, conoce a un azangarino, ¿no? Que también se va a revelar después, vamos a avanzar de él. ¿De quién estamos hablando? De Pedro Vilcapaz, el puma indomable. También era comerciante, pero no como Tupac Amaru, ¿no? Tenía menos mulas, aproximadamente 100 mulitas, pero Condorcanqui 350. Es como hoy en día hablar de los grandes empresarios. Entonces, Tupac Amaru II tiene plata, tiene derecho a la educación, no va a ir a la mita. ¿Por qué se revela, profe? Aquí está la respuesta, muchachitos. La implementación de las reformas borbónicas. Esta es la causa general. Esta es la causa principal para la rebelión de José Gabriel Condorcanqui. ¿Qué cosa es implementar, muchachos? ¿Alguien me puede decir qué cosa es implementar? Cambiar la forma de lo que estaba. Cambiar, implementar es mejorar. Cambiar, Aumentar el tamaño. Aumentar, cambiar para mejorar. Rar. Exacto, muy bien. Entonces, están implementando, están mejorando, están aumentando, ¿qué cosa? Las reformas. ¿Qué son reformas? Cambios. Y la clase anterior ya les dije que son los Borbones y Habsburgos. Entonces, jóvenes, el rey Carlos III, miren,
Carlos III, ¿qué realiza? Implementa las reformas borbónicas, va a mejorar, va a aumentar, ¿qué cosa? Los cambios económicos, políticos, sociales y militares. Económicos acá nos interesa, porque va a aumentar el impuesto. Antes, los comerciantes como Tupac Amaru II, ¿qué porcentaje de impuesto pagaban? El 2%. Ahora con la implementación, ¿cuánto van a pagar? Un 6%. Profe, cuando te aumentan los impuestos, ¿es beneficioso para los comerciantes? No, es perjudicial. A ver, miren, supongamos que Miriam Rosselli tiene una mulita. Y por esa carga que va a llevar en su mulita, ¿cuánto va a pagar? El 2%. Supongamos que Adair Estefano no tiene una mulita, sino tiene 10 mulitas. Por esa carga que va a llevar en 10 mulitas, ¿cuánto va a pagar? Multiplica 2 por 10, 20%. Y Tupac Amaru II, ¿cuántas mulas tiene? 350. Profe, multiplícalo por 6. Entonces, ¿a quién perjudica esta implementación de las reformas borbónicas, muchachos? ¿A quién lo está dañando en su economía? Hablen. ¿A los comerciantes? ¿A los comerciantes? A los comerciantes, muchachos. Y es más, con la implementación de las reformas borbónicas está creando nuevos impuestos. Por ejemplo, ¿no? José Gabriel Condorcanqui iba a la mina de Potosí, ¿no? Llevando productos para los trabajadores, para la población. ¿Qué cosa llevaba? Coca, maíz, charqui, chuño, todo eso. Por esos productos no pagaba impuesto. Ahora, con la implementación de las reformas borbónicas, ¿qué va a hacer Tupac Amaru? Va a tener que pagar. Por esos productos que antes era libre, ahora paga impuesto. Y ni siquiera 2%, sino 6%. Profe, esta implementación de las reformas borbónicas, ¿a quién perjudica? A los grandes comerciantes. Y todos los comerciantes, ¿a quién nombraron como su líder para rebelarse? Al más grande comerciante, José Gabriel Condorcanqui. Esa es la causa principal, muchachos. En algunos colegios, ¿qué dicen? Dicen, no, Tupac Amaru se rebeló por el abuso de los corregidores defendiendo a su pueblo. Mentira, falso. Como todo líder político, ¿qué quiere? Llegar al poder utilizando a la población, muchachitos. Entonces, hoy en día también, muchos líderes políticos se hacen conocidos, ¿por qué? Por las revueltas que hacen. ¿A quién utilizan? A la población. Por eso tú, joven, tú eres galeniano, tú eres inteligente, vas a estudiar, vas a ser profesional, nadie te va a utilizar. Entonces, jóvenes, el pretexto, ¿no? El abuso. Pero la causa principal, la causa general es lo que te estoy explicando, la implementación de las reformas borbónicas. Profe, ¿y como pretexto qué cosa utiliza? La explotación en los obrajes. ¿Qué cosa eran los obrajes? ¿Alguien me puede decir, jóvenes? Eso también ya les expliqué. ¿Qué cosa eran los obrajes? La mitad. La textilería. ¿Producción de textiles? Centros de producción textil en la colonia. En la colonia, donde elaboran tejidos en los obrajes. Y en los obrajes, profe, ¿quiénes son explotados mayormente? Mujeres y niños. Sí, profe, sí. Las mujeres y los indígenas son explotados en los obrajes, trabajando las 24 horas del día. ¿Y los varones por qué no van? Es que los varones, mire, están siendo explotados en las minas, en la mita minera. Y también el pago del tributo, ¿no? El indígena estaba obligado a pagar un tributo 2 veces al año. Profe, ¿qué fechas tendría que pagar los tributos los indígenas? 24 de junio y 24 de diciembre. Tenían que pagar su tributo obligatorio. ¿Qué más? También el abuso en los repartos mercantiles. Así, profe, sí. ¿Qué son repartos mercantiles? Es cuando un corregidor, un español, comercializa productos innecesarios, vende productos innecesarios, peine, aguja, medias de seda, espejo, vino, corsé para las mujeres. ¿A quién? A los indígenas. Y los indígenas son obligados a comprar. Profe, si son productos innecesarios para los indígenas, ¿lo está rematando? No, muchachos. Los vendía a precios elevados y de manera obligatoria. ¿Qué pasa, por ejemplo, yo digo, no quiero, oblígame, me mata. Entonces, por temor a que nos mate, compramos de manera obligatoria. Entonces, al corregidor, mientras más indígenas hay en su corregimiento, le conviene. Va a poder vender más productos innecesarios de manera obligatoria a precios elevados a través de repartos mercantiles.
Otro, profe, el abuso de todos los corregidores, en este caso del corregidor Antonio Arriaga. Este señor, corregidor, profe, un corregidor, ¿de qué se encarga? De gobernar un corregimiento. La UNAP uno pregunta así, ¿no? A cargo de los corregimientos en la colonia estaban, ¿quiénes? Los corregidores. Entonces estos corregidores, por ejemplo, el corregidor de Tinta, ¿quién era? Antonio de Arriaga. ¿Era abusivo? Recontra abusivazo, fue jóvenes. Por ejemplo, ¿no? Se aprovechaba de su cargo para pedir a las mujeres más hermosas como tributo y las violaba. ¿Qué más, profe? Eso fue las consecuencias, no, las causas. ¿Qué consecuencias trajo, profe, la rebelión de Túpac Amaru II? La creación de la audiencia del Cusco. Profe, ¿qué es una audiencia? Es una institución colonial que se encarga de administrar justicia. Profe, por ejemplo, Geisel, ¿no? Geisel Pineda con Adair Estefano se han peleado. Entonces, Geisel, ¿qué cosa quiere? Justicia. ¿Lo va a denunciar a quién? A Adair Estefano. ¿Dónde va a ir a denunciar? A una audiencia. Profe, si en Puno ha sido el problema, en Puno no tenemos audiencia. ¿Dónde había audiencia? En Lima. Profe, viajar a Lima no era como en estos tiempos. Ahora, ¿no? Vas a Juliaca, tomas el avión, en 1 hora 20 ya estamos en Lima. No, así no era. En esas épocas tenías que viajar en lomo de caballo o mula, pasando, mira, hambre, frío, montado a caballo, día, noche. Era muy penoso viajar, ¿no? Entonces, ¿qué hace Túpac Amaru II? Túpac Amaru II dijo, no, no, no. Nosotros necesitamos una institución que administre justicia, una audiencia en Cusco. ¿Y se creó? Sí. En 1787 se crea la audiencia del Cusco. ¿Qué más, profe? Otra consecuencia importantísima que siempre preguntan en los exámenes de admisión, ya sea Lima o cualquier lugar del Perú, es esto, ¿ya? La creación de las intendencias. Profe, ¿cómo es eso? Las intendencias son departamentos. Así, profe, sí, son departamentos. ¿Y en reemplazo de qué se crearon las intendencias? En reemplazo de los corregimientos. Así, profe, sí. Una consecuencia de la rebelión de Túpac Amaru fue eliminar los corregimientos, que en total eran 78 corregimientos, se eliminan, y en su reemplazo, ¿qué se crean? Las 8 intendencias, es decir, 8 departamentos. Sí, profe, sí. ¿Y cuáles eran esos 8 departamentos? Mira, solo para ustedes, muchachitos. Lima, Trujillo, Tarma, Huamanga, Huancavelica, Arequipa, Cusco y Puno. ¿Cuántas intendencias? 8. A ver, unida más, profe. Lima, Trujillo, Tarma, Huamanga, Huancavelica, Arequipa, Cusco y Puno. Unida más, profe. Mira, Lima, Trujillo, Tarma, Huamanga, Huancavelica, Arequipa, Cusco y Puno. En un principio solo eran 7. Profe, total, 8 o 7, profe, decídase, profe. En un principio solo eran 7. Puno no era parte del virreinato peruano. Puno había pasado a un nuevo virreinato. Producto de la implementación de las reformas borbónicas se crea, por ejemplo, el virreinato del Río de la Plata. Y Puno pasó, la región de Puno pasó al virreinato del Río de la Plata en 1776. Así, profe, sí, 20 años hemos dejado de ser peruanos. Pero en 1796 Puno dijo, no, 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 yo no quiero estar aquí. Yo soy peruano con P de patria. Entonces hemos regresado al Perú. Entonces, no olvidar, en un principio eran 7, más Puno, ¿cuántas intendencias son? 8 intendencias, no olvidar eso. Y estas intendencias, ¿a qué están reemplazando? A los corregimientos. ¿Cuántos corregimientos eran? 78. Y el corregimiento más importante, el primer corregimiento está en Puno, Chucuito. Chucuito fue el primer corregimiento. Por eso a Chucuito, ¿cómo lo llaman? La ciudad de las cajas reales. ¿Dónde recaudaban el tributo para la corona española? En Chucuito, la ciudad de las cajas reales. ¿Qué más, profe? Prohíben, mira, prohíben la lectura ¿de qué? De los comentarios reales. ¿Y qué tiene que ver eso? Es que los caciques saben qué cosa leían los comentarios reales. ¿Y quién había escrito los comentarios reales? Inca Garcilaso de la Vega. Nombre verdadero de Inca Garcilaso de la Vega, Sebastián Gómez Suárez de Figueroa. ¿Y por qué, profe? Es que este señor Sebastián Gómez Suárez de Figueroa, Inca Garcilaso de la Vega, resalta a los incas. Para Inca Garcilaso de la Vega, los incas es una sociedad perfecta. Entonces, tanto Juan Santos Atahualpa como Túpac Amaru II quieren ser incas.
Ambos quieren, ¿qué cosa? Restaurar el Tahuantinsuyo porque fueron influenciados por los comentarios reales. Entonces los españoles dijeron, no, estos indios se están rebelando porque están leyendo esas cosas. Libro prohibido. En la época colonial, después de la rebelión de Tupac Amaru II, leer este libro era prohibido. Te condenaban a la Santa Inquisición. Hasta ahí, muchachitos. ¿Alguna preguntita? Pregunten sin miedo. Pregunte. ¿Ninguno? Seguimos entonces, muchachos. Después yo voy a preguntar, ¿ah? Como no preguntan, quiero entender que todo está claro. A ver, veamos los acontecimientos de la rebelión de Tupac Amaru II, ¿ya? ¿Cuándo comenzó, profe? Un día así, profe, un día. ¿Qué día? Hable, profe. Un 4 de noviembre. Profe, ¿y qué hubo un 4 de noviembre? Era el cumpleaños ¿de quién? Del rey de España. ¿Quién es el rey de España? El rey de España era Carlos III. O sea, profe, Tupac Amaru se rebeló cuando el rey de España era Carlos III, sí. Y el 4 de noviembre estaban celebrando su cumpleaños, ¿no? Estaban cantando estas olas, mañanitas y todo eso. Y en esa tarde, ¿qué hacen? Capturan al corregidor de Tinta. ¿Y quién era el corregidor de Tinta? Antonio Arriaga. O sea, Antonio Arriaga fue capturado un 4 de noviembre. ¿Por quién? Por el ejército rebelde de Tupac Amaru II. A Antonio de Arriaga lo amarraron con soga, amarrado con soga. El 10 de noviembre lo van a ejecutar. El 10 de noviembre se lleva la ejecución ¿de quién? Del corregidor de Tinta, Antonio de Arriaga. ¿Y quién lo ejecuta? Un ex esclavo de Antonio de Arriaga. Así, profe, sí. ¿Y quiénes? ¿De qué raza eran los esclavos, muchachos? Raza africana. La raza negra, ¿no? La raza africana. Entonces los negros, profe, ¿apoyaron a Tupac Amaru? No todos. Por ejemplo, ¿no? El ex esclavo de Antonio Arriaga se llama Antonio Oblitas. Antonio Oblitas, un sambo de raza negra, se une al rebelde. Y Tupac Amaru, incrédulo, ¿no? Se pregunta, ¿cómo? Y tú eres esclavo abusivo del corregidor, ¿y ahora me apoyas? Sí, yo te apoyo, Tupac Amaru. Entonces Tupac Amaru II dijo, ya, para ver tu lealtad, mátalo a tu amo, al que era su amo, el corregidor. Entonces el sambo Antonio Oblitas, para demostrar lealtad a Tupac Amaru II, ¿qué hace? Ejecuta, lo mata. ¿A quién? Al corregidor Antonio de Arriaga. En una pregunta de San Marcos yo vi eso, ¿no? El personaje que ejecutó al corregidor Arriaga, ya sabemos. ¿Quién es? Antonio de Arriaga, era un ex esclavo del corregidor. El 16 de noviembre, ¿qué pasó el 16 de noviembre, profe? El 16 de noviembre, muchachitos, Tupac Amaru II se autoproclama el gobernante que lleva 2 plumitas en la cabeza. ¿Quiénes llevaban 2 plumitas en la cabeza? ¿Los corregidores? No, ¿cómo que Los incas. Los incas, pues, muchachos, los incas. Entonces, José Gabriel Condorcanqui, ¿qué cosa se había autoproclamado? Inca. El Entonces, Inca. Tupac Amaru II quería o buscaba la independencia del Perú. No, él quería restaurar el Tahuantinsuyo. Por eso este señor se había autoproclamado, ¿qué cosa? Inca, profe, tenía la autodenominación de Apu-Inca. Entonces, como el nuevo Inca, este señor, ¿qué hace? Elimina, por ejemplo, el tributo, los obrajes, los repartos mercantiles, la mita en Tinta, porque en Tinta ahora no hay corregidor, sino que tenemos un Inca. ¿Quién era? José Gabriel Condorcanqui. Y también decreta la libertad de los esclavos, pero solamente aquellos negros esclavos que apoyaban a Tupac Amaru, ¿no? Los que no lo apoyaban seguían siendo esclavos, pero los que lo apoyaban ahora son libres. El 18 de noviembre, ¿qué pasó, profe? Se produce la primera batalla, ¿no? La batalla de Sangarará. ¿Quién salió vencedor en la batalla de Sangarará? Tupac Amaru II. Derrotó al ejército español de Tiburcio Landa. Así, profe, sí, Tiburcio Landa fue derrotado por Tupac Amaru en Sangarará. Mira, Sangarará está en el Cusco. Si han derrotado a los españoles, ¿Tupac Amaru debió tomar la ciudad del Cusco o no? Sí, debió tomar, pero no lo hizo. Y eso que su esposa, Micaela Bastidas, la lugarteniente, le sugiere, ¿no? Mi señor José Gabriel, tenemos que tomar el Cusco, es el momento. Y José Gabriel dijo, no.
¿Dónde se ha venido José Gabriel? Al altiplano, al Alto Perú. Después de la batalla de Sangarara, es un error estratégico eso. Túpac Amaru II se dirige hacia el altiplano con su amante. ¿Quién era su amante? Tomás Atito Condemaita. Como ahora Túpac Amaru es inca, tiene derecho a poseer varias esposas. Micaela Bastidas era la coya, la esposa oficial, y las otras caciques eran las piuis, las esposas secundarias. Entonces, profe, por estar disfrutando con su amante, con Tomás Atito Condemaita, Túpac Amaru se dirige al altiplano. Y eso es un error estratégico grave que determina el fracaso de la rebelión. Mientras Túpac Amaru y Tomás Atito Condemaita están por el altiplano, quienes llegaron al Cusco, el visitador Areche. El visitador Areche llegó al Cusco con muchos refuerzos y los españoles, el 6 de abril, lo derrotan. ¿Dónde? En Checacupe. Checacupe, jóvenes, la derrota ¿de quién? De José Gabriel Condorcanqui. Y también Mateo Pumacahua lo derrotó en Combopata. Mateo Pumacahua es un cacique, sí, pero era cacique enemigo de Túpac Amaru. Entonces, por ese error estratégico, permitió que los españoles lleguen al Cusco con muchos refuerzos. Y el 6 de abril, ¿qué hicieron? Lo derrotaron. ¿Dónde? En Checacupe. Túpac Amaru escapó, huyó. Y adivina, ¿qué pasó? Lo traicionaron. ¿Así? Sí. Un hombre de confianza, su compadre Francisco de Santa Cruz, lo traiciona y lo entrega al visitador. ¿A quién? A Túpac Amaru. Profe, y cuando Túpac Amaru fue entregado al visitador Juan José Antonio de Areche, lo va a interrogar. Y lo va a interrogar bonito. Le va a decir, oye, Túpac Amaru, dime, ¿quiénes más son culpables? Ya, un cevichito y me avisas. ¿Así era? No, pues muchachos. Lo interrogaba con maltrato, tortura, y ante tanta tortura, José Gabriel Condorcanqui, ¿qué dijo? Miren, José Gabriel Condorcanqui pronunció la siguiente frase en respuesta ¿a quién? Al visitador Areche. Le dijo, aquí no hay más culpables. Los únicos culpables somos tú y yo. Tú por oprimir a mi pueblo y yo por querer liberarlo. Ambos merecemos la muerte. Eso fue, ¿qué cosa? La respuesta de Túpac Amaru II al visitador Areche. Y por esa respuesta, el 15 de mayo, ¿no? El 15 de mayo sale la sentencia. ¿Cuál era la sentencia de Túpac Amaru II? Cortarle la lengua para que no siga respondiendo con estas frases. Y después será sacado a la plaza del Cusco para que observe cómo ejecutan a su esposa, a sus dos hijos, a quién, a su amante, a Tomás Atito Condemaita y a sus familiares. Y una vez que ya observó que ejecutaron a toda su familia, será amarrado a 4 caballos y será descuartizado. ¿Y cuándo se produce la ejecución? El 18 de mayo. El 18 de mayo, mira, lo descuartizaron ¿a quién? Al cacique José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II. Los cusqueños, mira, crean la leyenda, ¿no? 4 caballos no han podido descuartizarlo, ya esa es leyenda, pues joven, esa es leyenda, esa es leyenda. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, muchachitos? Ah, me olvidaba, ¿quién era el virrey cuando se rebeló Condorcanqui? Era un solo virrey, Agustín de Jáuregui. El virrey durante la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, Agustín de Jáuregui. Pero el que lo ejecuta no es el virrey, el que lo ejecuta es el visitador. ¿Quién es un visitador? El que viaja por las colonias a observar cómo están gobernando los virreyes, enviado por el Consejo de Indias, ¿no? Desde España. Entonces, no olvidara, ¿quién era el virrey? Agustín de Jáuregui. ¿Pero quién lo ejecuta? El visitador Juan José Antonio de Areche. No olvidar eso, muchachitos. A ver, ¿alguito más hay o no hay? Ah, claro, las causas del fracaso de la rebelión ¿de quién? De Condorcanqui, ¿no, profe? ¿Y cuáles fueron esas? ¿Por qué fracasó, profe, la rebelión de Condorcanqui? Fracasó por la rivalidad entre etnias indígenas. O sea, no todos los indígenas apoyaban a Túpac Amaru. Por ejemplo, acá, ¿no? Los Collas, el norte de Puno, no apoyaba a Túpac Amaru, sino apoyaba a los españoles. Claro, no todos, ¿no? La mayoría. Y el sur de Puno, los Lupacas, sí apoyó la rebelión de Túpac Amaru II. ¿Qué más, profe? Rivalidad entre la nobleza indígena. Entre caciques también se odiaban. Este señor, Mateo Pumacahua, apoya a los españoles y lucha en contra ¿de quién? De Túpac Amaru II. El cacique de Azángaro, Diego Choquehuanca, también apoyaba a los españoles. ¿Qué más? Fidelidad
realista de la ciudad del Cusco. ¿Cómo es eso? O sea, los cusqueños apoyaban a los españoles. Los realistas son los españoles porque están a favor de la corona española, de la realeza. Y este es un factor determinante, lo que les decía. Fallas estratégicas, errores tácticos. En vez de tomar Cusco, se fue al altiplano y cuando regresó los españoles estaban con refuerzos. ¿Y la localización de qué? Del movimiento. El 80% de los dirigentes eran ¿de qué? Eran jovencitos de provincias de Canas y Canchis. Estaba alejado de la ciudad del Cusco. Eso sería todo por hoy, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Profito, muy buenos días, profesor Almonte. No sé si me da unos 30 segundos. A ver, dígame. Sí, soy el auxiliar Omar. Bueno, Sí, señores alumnos, por favor, la alumna Erika Araca, ya continuamente se le está indicando que ponga el grado y sección. Carvajal, Ortega y Salcedo. Son los alumnos que persisten en no poner su grado, su sección. Señores, por favor, hagámoslos. Justamente esta situación con la que estamos pasando todos es justamente por una indisciplina humana. Lo que estamos pasando, entonces ustedes no contribuyan en ello, por favor. Entonces, por favor, siempre pongan el grado y sección. Profesor, muy buenos días, excelente su exposición y ya nos encontramos conmigo, profesor. Hasta otra oportunidad. Hasta luego. Listo, profesor. Hasta luego, Suerte. señor. Hasta luego, hasta luego. Cuídense. A ver, jovencitos, ¿qué pregunta quieren que les ayude mientras nos quede el tiempo? Antes que nos corte, creo que ya nos va a cortar. ¿Qué pregunta les ayudo? La 3. La 3. A ver, durante el siglo XVIII el virreinato peruano incrementó el monto de la alcabala, el reparto de mercancías, el abuso de los corregidores. Esto ocasionó la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, que se extendió por la sierra y el altiplano. Claro, mira, comenzó en el Cusco y ¿a dónde se dirige? Al altiplano, ¿no? Con su amante Tomás